Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las estructuras más complejas y misteriosas del universo conocido, nuestro propio sistema nervioso central. Casi nada. Para guiarnos tenemos aquí un capítulo de un manual de psicobiología. La idea es usarlo como un mapa, ¿no? Para hacer un viaje anatómico. Me gusta esa idea. Y la misión es ambiciosa, intentar entender cómo se organiza la máquina que nos permite pensar, sentir, actuar, todo. Exacto. Y si hay una idea clave en todo este capítulo, una que lo vertebra todo, es que en el cerebro la forma y la función son inseparables. Dos caras de la misma moneda. Totalmente. No puedes entender lo que hace una parte del cerebro sin ver cómo está construida. Así que vamos a empezar por los cimientos, por los materiales básicos, para ir levantando el edificio, ¿no? Desde la médula espinal hasta la corteza. De acuerdo, pues. Cimentos. El texto arranca con una distinción que parece la más básica de todas. Sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es esto y por qué empezamos por aquí? Es que es la división del trabajo más elemental que hay. Piénsalo así. La sustancia gris son como las ciudades, los centros de procesamiento. ¿Dónde ocurren las cosas? Ahí es. Ahí están los cuerpos de las neuronas, las dendritas. Donde se procesa la información, vaya. Y el texto dice que se organiza de dos formas. En corteza, que son capas muy ordenaditas de células. Como la superficie del cerebro. Eso es. Y en núcleos, que son como agrupaciones más compactas, más densas, en el interior. Me llama la atención lo que dice el texto sobre los nombres. Núcleo rojo, núcleo basal de Maynard, suena muy... Suena a novela, ¿verdad? Y es que los primeros anatomistas eran muy directos. Si veían una zona rojiza por la cantidad de vasos sanguíneos, pues núcleo rojo. Claro. O si lo descubría un anatomista llamado Maynard, pues núcleo de Maynard. Era una forma muy visual, muy humana de empezar a poner nombres en un mapa que era un caos. Vale, si la sustancia gris son las ciudades donde se procesa la información, la sustancia blanca tienen que ser las carreteras que las conectan. Has dado en el clavo. La sustancia blanca son las autopistas. Los axones de las neuronas, los cables, recubiertos de una cosa que se llama mielina, que es lo que les da el color blanco. Y lo que hace que la información vaya a toda velocidad. A toda velocidad. Es un principio de diseño brutal. Separar los procesadores, la sustancia gris, de los cables, la blanca. Pura eficiencia. Y según cómo se agrupen estos cables, pues el texto los llama tractos, haces o comisuras, que son ya los puentes gigantes que conectan un hemisferio con el otro. El documento también le da importancia a una ilustración de Andrés Vesalio, del siglo XVI. No creo que esté ahí por casualidad. Para nada. Vesalio fue un auténtico revolucionario. En su época, la anatomía se estudiaba en libros antiguos, a menudo basados en animales. Y él dijo, no, se acabó. Hay que mirar. Hay que mirar. Y se dedicó a la disección de cuerpos humanos y, sobre todo, a crear ilustraciones con un detalle que no se había visto nunca. Sus láminas fueron como el primer Google Maps del cuerpo humano. Gracias a él, la gente pudo ver por primera vez la diferencia real entre la sustancia gris y la blanca. He entendido. Con los ladrillos ya claros, empecemos el viaje. Primera parada. La médula espinal. Me encanta la descripción del texto. El tubo que alberga una mariposa. Es que es perfecta. Anatómicamente, si haces un corte transversal de la médula, la sustancia gris del centro tiene forma de mariposa. Es verdad. Las alas de atrás, que se llaman asta dorsal, reciben toda la información sensorial del cuerpo. El tacto, el dolor, la temperatura. Lo que sentimos. Exacto. Y las alas de delante, el asta ventral, envían las órdenes a los músculos para que se muevan. Y luego hay una zona intermedia para cosas más automáticas. O sea, que la médula no es solo un cable que sube y baja información. Ya está procesando, tomando decisiones. Exactamente. Es la primera línea de procesamiento. Los reflejos, por ejemplo. El quitar la mano del fuego antes de que te des cuenta de que te quemas. Eso ocurre en la médula. Todo en la médula. La señal de dolor entra por el asta dorsal, conecta directamente con una neurona motora en el asta ventral y la orden de quita la mano sale disparada. El cerebro se entera después. Es un sistema de emergencia local. Vale. La médula es la centralita local. Si trepamos por ella, llegamos al tronco del encéfalo, ¿no? El puente. Justo ahí. El tronco del encéfalo es el puente que conecta la médula con todo lo que hay arriba. Y es una estructura absolutamente vital.
El texto lo organiza en 3 grandes grupos de funciones. A ver. Primero, los núcleos de los nervios craneales, que gestionan todo lo sensorial y motor de la cabeza. Segundo, la formación reticular, una red de neuronas que ya describió Santiago Ramón y Cajal, y que es como el soporte vital del cuerpo. Controla la respiración, el corazón. Eso es. Y tercero, y esto es fascinante, aquí están los grandes moduladores del cerebro. ¿Qué son los moduladores? Son grupitos de neuronas muy pequeños, como el locus coruleus o los núcleos del RAFE, pero sus axones se extienden por casi todo el encéfalo. Liberan sustancias como la serotonina o la noradrenalina y, básicamente, ajustan el volumen general de la actividad del cerebro. Influyen en el ánimo, en la alerta. Y también aquí hay núcleos clave para el movimiento, como la sustancia negra. Sustancia negra, eso me suena muchísimo por el Parkinson. Sí, es un recordatorio tremendo de cómo una estructura que en el mapa es diminuta puede tener un control absoluto sobre nuestra capacidad de movernos. La muerte de las neuronas de la sustancia negra es lo que causa el Parkinson. ¡Qué locura! Vale, seguimos subiendo y llegamos al diencéfalo, al corazón del cerebro. El texto lo divide en una zona ventral y otra dorsal. Aquí ya pasamos a la gestión de alto nivel. En la zona ventral está el hipotálamo. Es minúsculo, pero es el director de orquesta de nuestro cuerpo. ¿Qué hace exactamente? Mantiene el equilibrio de todo. Regula el hambre, la sed, la temperatura, los ciclos de sueño. Es el que te dice, ¿tienes sed? Bebe agua. O ¿estás cansada? Duerme. Gestiona nuestro mundo interior. El mundo interior, me gusta. Y si la zona ventral se ocupa de lo de dentro, la dorsal se ocupa de lo de fuera. Es exactamente esa la lógica. En la zona dorsal reina el tálamo. Si el hipotálamo gestiona el interior, el tálamo es la gran puerta de entrada del mundo exterior. Todo lo que vemos, oímos, tocamos. Todo, menos el olfato, tiene que pasar por el tálamo antes de llegar a la corteza para que seamos conscientes de ello. Pero no es un simple peaje, ¿eh? El tálamo filtra, organiza y dirige cada trocito de información a su sitio. El texto destaca una parte, el núcleo reticular talámico. Dice que es como un guardián. Es el guardián de la atención. Imagina que estás en una cafetería llena de gente intentando leer. Tu cerebro tiene que ignorar las conversaciones, el ruido de la máquina de café. El murmullo. Pues el núcleo reticular talámico es el que decide. Tú, la letra del libro, pasas. Tú, el ruido de fondo, te quedas fuera. Es el mecanismo biológico de nuestra capacidad para concentrarnos. Me encanta la analogía. Y con esto llegamos a la cima, a las 2 grandes estructuras con corteza, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Al cerebelo, el texto lo llama el árbol de la vida. Sí, si lo cortas, la sustancia blanca de dentro forma un patrón que parece un árbol. Y su función es refinar el movimiento. La corteza motora da la orden general. Coge esa taza. Y el cerebelo calcula los detalles. Exacto. Calcula la fuerza exacta, la trayectoria, la coordinación de los músculos para que el movimiento sea fluido y no torpe. Es clave para el equilibrio y para aprender a ir en bici o a tocar un instrumento. Y por fin, los hemisferios cerebrales, la nuez más seleccionada, la famosa corteza. Aquí es donde la cosa se pone seria, sí. El texto diferencia 2 tipos de corteza. Una más antigua, la alocorteza. Es más simple. El ejemplo clave es la formación hipocampal, que es fundamental para crear recuerdos nuevos. El hipocampo, nuestra memoria RAM, por así decirlo. Podría decirse así, sí. Y luego está la neocorteza. Es la más nueva, la más compleja, con 6 capas. Ocupa casi todo nuestro cerebro y es la base del lenguaje, el razonamiento, la planificación. Lo que nos hace ser, bueno, lo que nos hace humanos, en gran parte. En gran medida sí. Pero lo más flipante no es que exista, sino cómo está organizada. Y aquí es donde el texto menciona a gente como Mountcastle, Hubble y Wiesel, Brodmann. Sí, aquí se pone denso. Habla de columnas y mapas. Es que aquí hubo una serie de descubrimientos que lo cambiaron todo. Primero Vernon Mountcastle y luego los premios Nobel, Hubble y Wiesel, descubrieron que la corteza no trabaja en plano, sino en columnas verticales. ¿Columnas? Imagina microprocesadores súper especializados uno al lado del otro. Cada columna se dedica a una tarea minúscula. Por ejemplo, una columna en tu corteza visual podría dedicarse solo a detectar una línea con una inclinación de 45 grados. ¡Qué específico! Vale, millones de especialistas en columnas. ¿Y los mapas de Brodmann? Aquí viene la parte increíble. A principios del siglo XX, Corbinian Brodmann hizo un mapa de la corteza. Pero no sabía para qué servía cada zona. Solo miraba las células al microscopio y cuando veía que la estructura cambiaba,
pintaba una frontera. O sea, un mapa puramente arquitectónico. Puramente. Y décadas después, cuando ya teníamos tecnología para ver qué zonas del cerebro se activan con cada tarea, se descubrió que sus fronteras anatómicas eran casi a la perfección las fronteras funcionales. Espera. ¿Me estás diciendo que este hombre, solo mirando cómo eran las casas, fue capaz de dibujar el mapa de los barrios funcionales de la ciudad sin saber qué se hacía en cada uno? Exactamente eso. Es una de las cosas más brutales de la historia de la neurociencia. Demuestra que la función está literalmente grabada en la arquitectura de las células. Es una idea poderosísima. Y encaja con lo de Broca y Wernicke, que también los nombra. Claro. Ellos fueron los pioneros. En el siglo XIX, estudiando pacientes, Paul Broca encontró el área del habla y Carl Wernicke el área de la comprensión. Ellos encontraron las ciudades en el mapa. Y Brodmann, mucho después, describió la arquitectura única de esas ciudades. Entiendo. Hemos subido pieza a pieza. Pero claro, el cerebro no funciona así, por piezas sueltas. El texto termina cambiando de perspectiva y habla de grandes sistemas. Es el paso final y lógico, porque todas estas estructuras en realidad están dialogando constantemente en grandes redes. El texto destaca dos. La primera, el sistema de activación reticular ascendente. Ya ha salido antes, en el tronco del encéfalo. Exacto. Nace ahí y se expande por todo el cerebro. Es literalmente el interruptor que nos enciende por la mañana y nos apaga por la noche. Regula nuestro nivel de alerta general. ¿Y el segundo gran sistema? El famoso sistema límbico, nuestro cerebro emocional. El texto menciona a James Puppet y a Paul MacLean como los que definieron el concepto. Este sistema conecta estructuras como el hipocampo con la corteza, y es la red que integra nuestras emociones con los recuerdos y la motivación. La razón por la que un olor o una canción te pueden transportar a otro momento. Justo.